Ingeniero Olgo Fernández, director del INDRI, ingeniero Euclides Sánchez, senador por la provincia de La Vega, y en ellos a los demás funcionarios del gobierno. Un especial saludo también a los miembros de la delegación internacional y a los familiares de los homenajeados. Estimados miembros del CODIA, amigos todos, muy buenas noches. Quisiera antes que nada agradecer el honor de haberme invitado al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores a la apertura de este importante congreso y a la vez agradecer que hayan considerado el recurso agua como el tema central de su agenda, sobre todo porque es un recurso que por su importancia debemos traer al centro del debate nacional. Estaremos hablando durante estos días del agua y quiero iniciar dando una perspectiva internacional sobre lo que está ocurriendo con este importante recurso, que muchas veces estimamos que es un recurso abundante y no lo es tanto como pensamos. La obtención y administración de recursos como el agua suelen ser temas que muchas veces son difíciles de poner en agenda porque se estima que están en la libre disponibilidad de todo ser humano en todas partes del país y del mundo. Y además, al tener un carácter imprescindible para cada una de las actividades que realiza el ser humano y las sociedades en sentido general, desde el consumo de alimentos, el aseo personal, hasta actividades económicas, agrícolas, turismo, hasta minería, requiere mucha agua. Por lo que se puede decir que el recurso agua es la fuente de vida del planeta. Pero esta fuente de vida tiene serias limitaciones que tenemos que ponderar. Según datos de las Naciones Unidas y el Instituto Global del Agua, la escasez de agua afecta alrededor de 40% de la población mundial. Y dentro de ellos hay 2 billones de personas que están enfrentando diariamente serias dificultades para poder tener acceso a fuentes de recursos como el agua de una forma sostenida y regular. Y es que hasta 2/3 de la población del mundo tiene limitado acceso al menos un mes al año. Siendo esto preocupante porque todo indica que estas limitaciones se van a exacerbar en el futuro con los efectos del cambio climático. Si sumamos a esto que alrededor de 2.400 millones de personas hoy en día carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento y 1.800 millones de personas utilizan fuente de agua potable contaminada, se vuelve el problema hídrico cada vez más complejo. Veamos este tema de forma estructurada en 3 pilares. Empecemos por lo más simple de todo y es el acceso al recurso. Del total de agua que obtenemos a través de la irrigación de agua, 56% se diluye en proceso de transpiración de bosques y paisajes. Un 5% es usado directamente por la agricultura y es el 39% restante que queda disponible para las distintas actividades humanas y productivas, incluyendo el acceso al agua para nuestras actividades diarias. Pero este 39%, que equivaldría a unos 16.000 litros de agua diaria por persona, se entendería que son suficientes, pero detrás de los promedios se esconden grandes realidades. Y es que hay países como Kuwait, donde esa disponibilidad se ve reducida a solo 17 litros de agua por día, por persona. Por lo que esta disponibilidad del agua no es tan abundante para todos los países del mundo. Aunque este último ejemplo puede parecer una realidad alejada a nuestro país, muchas veces el tema de acceso va más allá de las decisiones que se pueden tomar únicamente dentro de la frontera de un país. Y es que 118 de 190 países tienen afluentes de agua compartido con otro país, y de ellos hay 24 países cuyo acceso al agua depende exclusivamente de afluentes que están en otros países, afectando sobre todo a población de Asia. Pasando al segundo de los pilares, saneamiento, digamos que este no pasa a ser un problema de menor escala que el de acceso mismo, pues es parte primordial de cómo medimos las condiciones de acceso a agua en un territorio.
Más de 2 millones de personas mueren cada día por diarrea y de esto 90% se estima es por problema de acceso de agua de calidad, lo cual afecta obviamente principalmente a los niños y en la zona particular de África. En términos de cuantificación monetaria de la falta de saneamiento, distintas estimaciones han previsto que cerca del 4.3% del Producto Interno Bruto a nivel mundial se está perdiendo por limitado acceso a agua potable y a fuentes de saneamiento. Según estimaciones del Banco Mundial, países como la India pierden un 6.4% de su Producto Interno Bruto por el elevado costo de acceso a fuentes de agua potable. Y es que el acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano y, sin embargo, miles de millones de personas en todas partes del mundo tienen serias limitaciones para acceder a esto que internacionalmente hemos declarado como un derecho. Asimismo, tenemos que ver un tercer elemento a la hora de hacer este análisis transversal y es el cambio climático y su impacto que tendría en el exceso o escasez de agua temporal en un territorio particular. Respecto a esto último, casi la mitad de la población mundial ya vive en áreas de potencial escasez en el futuro, al menos un mes por año, y se estima que para el año 2050 esto se aumentaría a entre 4.8 y 5.7 millones de personas. Inclusive, bajo distintos escenarios que se han estimado, se puede ver que para el 2030, la escasez de agua en lugares áridos y semiáridos podría desplazar entre 24 millones y 700 millones de personas simplemente porque donde viven no tienen condiciones humanamente satisfactorias relacionadas al acceso al agua. Bajo estos escenarios del contexto internacional, ya hay muchos investigadores, ya hay muchos escritores que se están preguntando si las próximas guerras en el futuro no serán por acceso a petróleo, sino por acceso al agua. Este es un tema, una pregunta que yo no voy a discutir aquí, porque primero no tenemos las respuestas, son escenarios, preocupaciones que muchas veces se van dando, pero sobre todo nos va indicando cómo el tema de agua tiene que ser central en la agenda de discusión internacional, porque pudiera pasar de unas limitaciones que afectan la calidad de vida de las personas a incluso un problema geopolítico. En definitiva, es importante reconocer que la importancia que tiene este tema ya se está llevando a los niveles de debate, sobre todo porque el objetivo 6 de la Agenda 2030 establece el acceso a agua limpia y saneamiento como uno de los compromisos que tienen cada uno de los países para los próximos 11 años. Bajo este contexto internacional, la República Dominicana no se escapa de tener grandes retos que tenemos que afrontar. En nuestro país, cerca del 10% de población todavía no tiene acceso directo o una fuente cercana a agua potable, mientras que 20% de la población tiene acceso a agua, pero no en las condiciones de salubridad que se consideran óptimas. Debemos tener en cuenta que ciertamente estamos en una situación mucho mejor que países como Kuwait, que ya habíamos dicho que solamente tiene acceso a 16 litros de agua por persona por día, pero sabemos que ese acceso que nosotros tenemos no puede llevarnos a desperdiciar el acceso que tenemos al agua, porque la vamos a necesitar en el futuro. Y como sabemos, hay provincias del país que tienen problemas de excesivas pérdidas que llegan hasta un 70%. Algo bastante común en zonas donde las pérdidas físicas se deben a fugas o a necesidades de mejora de las redes o simplemente a un mal uso que tiene el recurso del agua, porque el precio relativo, el precio marginal de consumo del agua todavía no refleja el costo social que tiene este recurso. Las pérdidas del agua entregada y que no es monitoreada o cobrada a los usuarios es uno de los principales retos que nosotros tenemos para darle sostenibilidad financiera al sector.
En esta última parte, es importante mencionar que, aunque el agua es considerada incluso dentro de nuestra propia Constitución, en el artículo número 15, como un derecho esencial de nuestra población, este recurso, por el simple hecho de declararlo un derecho en el texto constitucional, no implica que los mecanismos de entrega de agua sean lo suficientemente efectivos para toda la población si no le ponemos un costo que evite el mal uso que puedan tener las personas. Es claro que este es otro de los grandes retos que debemos enfrentar de cara al cumplimiento de lo planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. No solo debemos limitarnos a los temas de acceso y saneamiento, mejorando los modos de tratamiento y de entrega del agua, sino que debemos hacer conciencia de la imperiosa necesidad de reformar el marco institucional del tema de agua. Y es por esto que consideramos de especial importancia que aprobemos en nuestro país la ley de agua y que aprobemos en el país la ley de agua potable y saneamiento, la primera de las cuales ya se encuentra en comisión bicameral desde hace mucho tiempo y estamos trabajando activamente con los congresistas para lograr su aprobación en esta legislatura. La segunda, la Ley de Agua Potable y Saneamiento, será próximamente enviada del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Estamos haciendo las últimas revisiones legales y eso viene acompañado de otras leyes de especial importancia para poder ordenar todos los elementos relacionados a los recursos naturales, como son la Ley de Residuos Sólidos y la Ley del Cambio Climático. Todas importantes iniciativas que van a marcar un antes y un después en cómo nos manejamos en República Dominicana con los recursos naturales, que aunque lo veamos muy comunes, no por eso son menos importantes. Estas iniciativas van a llamar a una importante colaboración de todos los actores, desde el nivel de cuenca, que es la unidad básica de planificación de este importante recurso, hasta el nivel central, donde tendremos que tomar las decisiones sobre cómo vamos a distribuir esto. Además, es importante decir que la República Dominicana es uno de los principales países que se encuentra en vulnerabilidad por los efectos del cambio climático. Hay algunas estimaciones que dicen que somos uno de los 10 países de mayor riesgo a tener inundaciones o sequías por los efectos del cambio climático, y eso lleva a que los sistemas de planificación incorporen la resiliencia territorial en cuanto al cambio climático. En República Dominicana es sumamente difícil lograr que en poblaciones rurales baje los índices de pobreza, pero en ese sentido el gobierno dominicano puede exhibir grandes avances en esta materia. Nuestros índices de pobreza han pasado de 39.7% en el 2012 a 22.5% en el 2018. Sin embargo, aunque se ha visto un significativo declive, sobre todo en la pobreza rural, debemos decir que nos mantenemos en una zona vulnerable, y es que distintas estimaciones muestran que el paso de un fenómeno natural derivado del cambio climático, ya sea una importante sequía o una gran afluencia de agua que pudiera generar inundaciones, en cuestión de días puede aumentar en promedio un 2.5% la pobreza en un mismo territorio. Y es por eso que debemos, en los sistemas de planificación y en la previsión de las inversiones públicas que tenemos que realizar, priorizar la infraestructura para mejorar la resiliencia de las comunidades. Finalmente, quiero cerrar mis palabras en este acto, en esta apertura del Congreso, reafirmando el apoyo y la importancia que desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo le damos a este tema, con el que estamos comprometidos en continuar trabajando para mejorar no solamente las cifras en términos de acceso, sino la calidad de vida de los dominicanos a través de una mayor disponibilidad de agua potable y una mayor disponibilidad de saneamiento. Muchas gracias.